Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos estarán viendo a través de este medio. El día de hoy vamos a tocar un tema dirigido a los padres. Estoy contento y agradecido con Dios por darme la oportunidad de ser partícipe de estos tiempos. Mi nombre es Jorge Castañeda y les saludo en el amor de Jesucristo. El tema yo de hoy lo he titulado: el ser padre es la dicha más grande, pero el compromiso más fuerte. El mismo hombre es uno de los tesoros más valiosos para Dios, a pesar de que el hombre ha sido desobediente a su palabra. Así que Dios bendiga a los que tienen la dicha de ser padres, y Dios prepare el corazón de aquellos que se aproximan a esta etapa tan maravillosa, pero que realmente requiere de responsabilidad si es que realmente queremos agradar a Dios. Yo decía que el hombre es uno de los tesoros más valiosos para Dios, porque vemos en la palabra de Dios que dice que cuando una alma se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y nos enseñó la parábola del hijo pródigo, que a pesar de que recibió las riquezas del padre que le pertenecían como herencia y fue y malgastó, y cuando éste regresó el padre hizo gran fiesta. ¿Por qué? Porque tanto es el amor del Padre hacia el Hijo, que Dios dice en su palabra que todo aquel que a Él viene no le echa fuera. Por eso es que me atrevo a decir que el hombre es uno de los tesoros más valiosos para Dios. Y cada ser humano que llega a esta tierra enfrenta o corre un gran peligro, que si sus padres no le enseñan la palabra de Dios, este ser humano que ha llegado a la tierra, sin lugar a duda le esperan cosas peligrosas. Por eso es necesario que el hombre que tiene la dicha de ser padre o madre instruya a este pequeño en la palabra de Dios, porque este mundo está lleno de desafíos, de tentaciones, de peligros, de ofertas malignas que quieren hacer y lograr que el ser humano que llegue a este mundo llamado tierra no alcance la gran bendición que Dios tiene para la humanidad, y esta es la salvación. Vamos a entrar a la palabra de Dios. El ser padre es la dicha más grande, pero el compromiso más fuerte, y para eso vamos a ir a tocar el verso que está allá en capítulo 22 de Proverbios. Capítulo 22 de Proverbios y su verso 6 dice de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Vamos a hacer una oración. Padre de gloria y de poder, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos en ti, Señor, hoy, para pedirte en el nombre de Jesús que tomes control de este tiempo, que te manifiestes, Padre, con tu gran poder tocando corazones, y que este mensaje, Padre, haga eco en el corazón del hombre, Señor. Tú sabes que no vengo a hablar con palabras humanas, Señor, sino que vengo, Señor, a hablar con tu palabra en el nombre de Jesús, porque tu palabra, Señor, es la que corrige, es la que instruye al hombre en verdad y en justicia. Así que te ruego que seas tomando control total. Quita palabras torpes de mis labios en el nombre de Jesús. Toca el corazón del oyente, Padre, en este mensaje, que haga eco en sus corazones día tras día, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, dice este verso: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Todo ser humano que llega a este mundo llamado tierra corre un gran peligro conforme los años de él empiezan a avanzar. Todos corremos o corrimos con un gran peligro, y día tras día nos enfrentamos a desafíos, a muchos peligros que nosotros no alcanzamos a visualizar. El plan de Dios es que el hombre sea salvo,
Pero desafortunadamente el hombre desprecia la palabra de Dios. Y aquí Dios le está poniendo una carga al padre. A todo aquel que ha tenido la dicha de ser padre, Dios le está poniendo una carga. Y le está diciendo, instruye al niño en su camino. O sea que toda persona que llega a este mundo llamado tierra es necesario ser instruido por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque conforme él va creciendo se aproxima a su vida muchas cosas que pueden hacerlo que cuando él sea adulto no sea partícipe del plan divino de Dios, que es la salvación a través de Cristo Jesús. Todo ser humano que hemos experimentado ya nos damos cuenta que realmente la vida es difícil, que la vida es peligrosa, que la vida no es nada fácil. Y todos los que tenemos una edad donde ya razonamos, nos damos cuenta que verdaderamente hay muchos peligros de los cuales nosotros cuando fuimos niños estuvimos quizá algunos al filo de la muerte, pero hoy tenemos una edad mayor de 18 años y solamente son recuerdos. ¿Qué hay de nosotros como personas adultas que no fuimos instruidas en el camino de Dios? ¿Cuántos desearíamos haber tenido el conocimiento de la palabra de Dios para no haber cometido torpeces como las que cometimos y que muchos estamos pagando consecuencias o otros están pagando consecuencias muy graves por los errores y decisiones que tomó mientras era joven? Y realmente vivía una vida inocente o ignorante porque no tuvo un consejo de la palabra de Dios. El hecho de que nosotros estamos predicando la palabra de Dios y que estamos repitiendo la palabra de Dios día tras día o semana tras semana, ese hecho por el cual nosotros predicamos y insistimos que es necesario que el hombre estudie la palabra y que no nada más la estudie, sino que la lleve por obra, que la haga parte de su vida cotidiana. ¿Por qué es que insistimos tanto? Porque este libro llamado Biblia es el camino a la salvación del hombre si lo pone en práctica. Y es por eso que Dios le dice al padre de familia: instruye al niño en mi camino. ¿Por qué? Porque cuando este niño empieza a crecer, empiezan a venir ofertas, empiezan a venir tentaciones, empiezan a venir muchas cosas que le van a llamar la atención. Y todo esto proviene de Satanás con el fin de que cuando este niño sea adulto no tenga ni la mínima o el mínimo deseo de acercarse a una iglesia cristiana, de leer la Biblia, de ser partícipe de la salvación. Satanás pone mira sobre él, pero allí es donde entra el papel tan importante del padre, que cuando el hombre tiene la dicha de ser padre, cae una gran responsabilidad sobre el padre de familia y sobre la madre también. Pero muchos ignoran esto. ¿Por qué? Porque no tuvieron la dicha de ser instruidos en el camino de Dios. Y ahora que son grandes, no lo hacen también porque desprecian la palabra de Dios. Pero estoy seguro que han estado enredados en pecado, en situaciones de las cuales quisieran ser librados, pero es imposible para el ser humano, porque esto solo se puede con la ayuda de Dios, la cual desprecia el hombre. Y Dios le dice al padre de familia: instruye al niño en mi camino, porque se aproximan tiempos peligrosos, tentaciones, circunstancias duras, decisiones difíciles de tomar. Y si este pequeño no fue instruido en el camino de Dios, seguramente va a tomar la decisión que le sea más fácil, y las decisiones más fáciles de tomar son las que nuestra carne desea y son las que nos
llevan a cometer el pecado, porque hacer lo malo es lo más fácil y hacer lo bueno es lo que le cuesta al hombre. Y peor si el hombre no tiene principios bíblicos, si el hombre no tiene fundamentos bíblicos. Mire lo que Dios le pone como carga al hombre que tiene la dicha de ser padre o a la madre. Vamos a ir a Deuteronomios capítulo 6 verso 9. Capítulo 6 versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, Dios está hablando, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. En tu corazón. Dios le está hablando al padre de familia. Estas palabras que yo te hablo hoy estarán en tu corazón. Por eso es necesario que el padre de familia tenga la palabra de Dios en su corazón, para que éste se la repita a sus hijos. Mire lo que sigue diciendo: y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué orden lleva este texto. Dios habla al padre de familia y le dice: estas palabras que hoy te hablo yo. Dios le pone una gran encomienda al hombre, que es necesario que a este pequeño le inculques la palabra de Dios, que a este pequeño le hagamos ver la palabra de Dios, que cuando el pequeño vaya a su cuarto vea un cuadro plasmado allí con un texto, que cuando el pequeño salga a la cocina vea un texto plasmado allí, un salmo, algo que sea involucrado con la palabra de Dios. Que es necesario que hablemos de la palabra de Dios estando en nuestras casas, porque por muy rebelde que sea el joven, el pequeño, él escucha a lo lejos y él mira al Padre. Y Dios le pone una gran encomienda al padre, que es necesario que hable estas palabras estando en la casa, andando por el camino, al acostarse, al despertarte. Y que las plasmes en los cuartos de tu casa, en los postes, en las puertas, dice la palabra de Dios, que sean frontales para tus ojos. ¿Para qué? Para que cuando aquel pequeño, él vaya creciendo y se le presenten situaciones, sin lugar a duda el Espíritu Santo le va a recordar aquel texto, aquel cuadro que estaba plasmado en la pared de tu cuarto, en la pared de su cocina, en las puertas. Yo no sé dónde las ponga usted, pero sin lugar a duda eso va a ser eco en el corazón de aquel hombre cuando vaya creciendo y se le empiecen a presentar situaciones duras. Entonces, sin lugar a duda, Dios va a recordar en su corazón y le va a hacer traer memoria de aquellos textos que estaban plasmados, de aquellas palabras que el padre de familia le solía hablar cuando andaba en la edad de la infancia, de la adolescencia, cuando el padre le hablaba rumbo a la escuela, rumbo al mercado, rumbo no sé, a donde quiera que anduviere con el hijo. Sin lugar a duda, el Padre, Dios, el Espíritu Santo va a traer estas palabras como un eco al corazón del joven cuando éste quiera hacer mal. Por eso es que Dios le pone esa encomienda al padre de que instruya a su hijo en el camino de Dios, de que le repitan las palabras de Dios. Pero es imposible que alguien que no conoce la palabra de Dios, es imposible que alguien que no tiene la palabra de Dios en su corazón quiera enseñarle un camino a este joven, a este pequeño. Es difícil de que una persona que no conoce un camino pueda guiar a su hijo por ese camino.
Un día Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué es lo que hicimos con este pequeño? ¿En qué manera lo instruimos para temer a Dios? Dios quiere que el hombre sea temeroso, que el hombre sea obediente, que el hombre sea agradecido. Con ese fin Dios creó a Adán, pero Dios le dio la libertad de escoger entre ser obediente o desobediente, servir a Dios o darle la espalda. Dios le da esa libertad al hombre, pero el deseo de Dios es que el hombre sea obediente, que sea temeroso, agradecido, que ame a Dios. Entonces allí es donde nosotros tenemos esa gran responsabilidad, esa gran encomienda de inculcarle a nuestros hijos amar a Dios, a ser respetuosos con Dios, servirlo, estar agradecidos con Él y inculcarle la palabra, principios de la palabra de Dios, para que cuando este joven crezca le sea difícil desviarse del camino, le sea difícil irse detrás de las drogas, del alcohol, que la piense 2 veces antes de aceptar las ofertas, porque el niño en la etapa de la infancia no tiene ninguna responsabilidad. Antes, al contrario, está como una esponja para que el padre lo llene de sabiduría, para que el padre lo llene de amor, para que el padre lo llene de enseñanzas. ¿Por qué? Porque se aproxima la etapa de la adolescencia, donde el adolescente empieza a quererse poner en rebeldía, porque empieza a tener ofertas del mundo, de las cuales no son buenas para su vida, y el padre sin lugar a dudas se las va a querer retener, y ahí es donde empieza la situación difícil. Por eso es que el padre tiene un lapso de tiempo que antes de que este niño llegue a la etapa de la adolescencia, donde va a empezar a tener ofertas pecadoras. El padre tiene allí un lapso de tiempo para saturarlo, principalmente del temor de Dios. Lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Por eso es que es imposible que cuando el padre, a la edad de su hijo de infancia, el padre no lo cría, el padre lo maltrata, el padre le pega, el padre no le da enseñanzas de la palabra de Dios. Antes, al contrario, se deleita, le da risa cuando aquel pequeño dice maldición. Es difícil que este niño, cuando sea joven, honre a su padre y a su madre. Efesios capítulo 6 verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El padre tiene total autoridad sobre el hijo, pero esto no le da el derecho a maltratarlo, a golpearlo, a avergonzarlo delante de sus amigos. Pero lo que el hombre siembra, esto es lo que cosecha. Por eso es que el padre, si quiere realmente tener honra de sus hijos, el padre no debe de provocar a ira a sus hijos. El padre no debe de abusar de la autoridad que Dios le ha dado sobre los hijos, sino que es necesario que el padre tenga la palabra de Dios en su corazón para que sepa disciplinar a su hijo y sepa amonestarlo, como dice Efesios capítulo 6 verso 4, en amonestación del Señor. Disciplínalo, amonéstalo, pero con la sabiduría de Dios. El padre, desafortunadamente, que no conoce a Dios, quiere disciplinar a su hijo a base de gritos, a base de golpes. El hijo va a ser totalmente obediente al padre si el mismo padre está fuera de la obediencia de Dios, está fuera de la voluntad de Dios, vaga lejos de la palabra de Dios? Esto es difícil. ¿Por qué? Porque Satanás está liderando en ese hogar, y Satanás está llenando familias de odio, arrogancia, de amargura, de falta de respeto. Pero cuando el pequeño tiene la edad de 3, 4, 5 años y empieza a decir maldiciones y empieza a hacer cosas malas, a los padres les causa risa. Pero cuando este crece y anda involucrado en drogas y alcohol, al padre le duele en su corazón.
Por eso es que Dios le dice, instruye al niño. Al niño, ¿por qué? Porque a la edad de la infancia los niños absorben todo. Si le enseñamos cosas buenas van a absorber. Pero si le enseñamos cosas vanas, cosas pasajeras, mundanas, simplemente esto es lo que va a captar. Y cuando este niño crezca, toda esa enseñanza se va a esponjar para maldad, para que sea este niño desobediente a los padres. Por eso Dios le da ese compromiso al hombre. Instruye al niño. Cuando él es niño, instrúyelo. Porque cuando ya somos grandes nos cuesta que nos instruyan. ¿Por qué? Porque ya tenemos cierto conocimiento, ya nos sentimos sabios en nuestra propia opinión y es difícil dejarnos de instruir por nuestros padres. Por eso es importante que el padre de familia tenga temor en su corazón, y que si el padre de familia quiere que su hijo le honre cuando éste crezca, el padre tiene que instruir a este pequeño en la palabra de Dios. El padre tiene que corregir al hijo conforme a lo que dice Efesios 6:4, en disciplina y amonestación del Señor. Es necesario que el padre tenga sabiduría para criar al hijo, sabiduría de parte de Dios. Porque si el padre lo hace con la sabiduría humana, a base de golpes, a base de gritos, de regaños, seguramente aquel niño va a crecer con amargura en su corazón. Y cuando el padre demande honra de su hijo, el hijo desafortunadamente no le va a poder honrar. ¿Por qué? Porque el padre no le supo sembrar ese amor. El padre no le supo sembrar ese cariño. Muchas de las veces los padres ni siquiera crían a los hijos, simplemente embarazan a la mujer y se van. Y esto desafortunadamente es algo triste hoy en la actualidad. Entonces, el niño, él no tiene responsabilidades. Cuando es adolescente empiezan a caer responsabilidades en él. ¿Por qué? Porque ya empieza su mente a maquinar. Ya empieza él a distinguir más cosas entre lo bueno y lo malo. En tomar una buena decisión o tomar simplemente una mala decisión. Pero es un gran peligro al que este niño, cuando va creciendo, se enfrentará. Es un gran desafío en el cual se va a enfrentar cuando crezca, cuando tenga que tomar decisiones ya más duras. Por ejemplo, cuando ya viene la etapa donde quiere una novia, donde ya quiere formalizar una familia. Y es uno de los problemas más grandes que yo he podido ver en la actualidad: el adulterio, que es uno de los pecados más duros, puedo yo pensarlo así, uno de los pecados más tristes. ¿Por qué? Ponga atención a esto. Hay pecados de los cuales el hombre, cuando viene a Dios, cuando viene a Cristo Jesús, hay pecados que simplemente uno los deja. De hecho, muchos de nosotros dejamos ciertos pecados. Y lo que Satanás quiere es que nosotros nos involucremos en pecados que nos aten y que no nos den la oportunidad de ser salvos por mucho que queramos. Y uno de esos es el adulterio. El joven, desafortunadamente, cuando entra en la etapa de la juventud, empieza a tener deseos sexuales. Y lo más triste es cuando este joven no fue instruido por sus padres, no fue advertido por sus padres de que tuviera cuidado al momento de que llegara esa decisión. ¿Por qué? Porque hoy en día hay personas adultas que están enredadas allí en ese pecado y que vienen a la iglesia, vienen a Cristo Jesús y les cuesta dejar ese pecado llamado adulterio. ¿Por qué? Porque están enredados. Ha echado raíces en su vida, son parte de su vida, son parte de él, y ya no puede tan fácil dejar ese pecado, por lo cual el estar involucrado en el adulterio nos impide ser salvos. Y este es el plan de Satanás, que el hombre no goce de la bendición que Dios le manda al mundo entero a través de Cristo Jesús.
Por eso es que el padre tiene la encomienda de guiar, de advertir, de repetirle palabra de Dios a su hijo, para que cuando éste crezca tenga temor de tomar la decisión más difícil que es para el hombre, de elegir a su cónyuge. Porque Dios no está de acuerdo con el divorcio, que hoy en día está muy de moda, que si no me llevo muy bien con la mujer que escogí, pues nos divorciamos y ya. Dios no aprueba esto. Y entonces, cuando el hombre quiere agradar a Dios verdaderamente, tiene que tener mucho cuidado de a quién va a escoger como mujer, como esposa, de firmar un papelito donde diga que le va a ser fiel aunque esté en las buenas y en las malas, aunque pase lo que pase, le será fiel y estará con ella. Muchos firman este papelito simplemente por el único fin de llegar al acto sexual, sin saber que esto realmente es algo serio delante de Dios. Por eso, padres, repita a sus hijos las palabras de Dios. Instruya a sus hijos. La cruz más difícil que el hombre va a cargar mientras esté en la tierra es haber escogido un mal cónyuge. Porque si usted no se lleva bien con su familia, con su esposa, y usted se quiere divorciar para tratar de buscarse otra, Dios no está de acuerdo con eso. Y estar solo como hombre, la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque cuando el hombre está solo empieza a maquinar muchas cosas malas. Y ahí es donde el hombre cae en pecados. ¿Por qué? Porque el hombre es difícil que esté solo. Por eso Dios le hizo su ayudita a Adán, para que no ande maquinando cosas que no. Pero el joven, cuando le empieza a llegar el deseo sexual, si no es instruido en el camino de Dios, se va a enredar así, mire, en el pecado. Se va a meter en terrenos que muy difícil va a ser salir de ellos. Voy a poner un ejemplo rápidamente. Hay personas que se casan, no funcionó, se divorcian. Muchos ni se divorcian, simplemente por su actitud machista van, se buscan otra mujer, tienen hijos con esta mujer, ni están casados. Otros se casan, pero ya están involucrados en el adulterio, porque ya se casaron una vez. Entonces van y buscan una segunda mujer, otros hasta 3, 4, y echan raíces allí, empiezan a tener hijos. Resulta que con la segunda o tercera mujer sí hacen vida y viven años juntos, como cualquier matrimonio normal. Al pasar de los años vienen a Cristo Jesús, se les predica, se acercan a la iglesia cristiana, viven dentro de la iglesia cristiana, pero están involucrados en el adulterio y les es difícil ya romper con ese pecado, porque de la única manera de romper de ese pecado es dejar esa mujer que no fue tu primer mujer. Y es difícil porque ya hizo familia, ya viven bien, pero está involucrado en el pecado del adulterio. Y esto es un tema muy controversial, un tema muy polémico, que no voy a enredarme en eso. Simplemente yo hablo lo que está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo dice así, y yo repito lo que está dentro de la palabra de Dios. Pero estoy hablando a los padres para que inculquemos nosotros como padres a nuestros hijos conforme van creciendo. Les advirtamos, les pongamos temor en su corazón, que esta es una de las decisiones más duras que tomar. Porque la mujer que elijamos como esposa, si queremos agradar a Dios, esa es la que tenemos que aguantar si no salió como nosotros esperábamos. Y si salió como esperábamos, gloria a Dios. Por eso es que el joven, cuando está en su etapa de adolescencia, es necesario que el joven ore a Dios, pida dirección a Dios. Pero para que el joven pueda hacer esto, antes allí tuvo que haber habido un trabajo de sus padres, enseñarle, inculcarle la palabra de Dios. Porque un joven que no fue instruido en el camino de Dios toma la decisión más fácil que le presenta el enemigo.
Mas sin embargo, cuando el hijo ya está involucrado en pecados, el padre llora. El padre dice: ¿por qué mi hijo se tuvo que buscar a esta mujer? ¿O por qué mi hija se tuvo que buscar a este hombre? ¿Por qué le va a mi hijo tan mal? ¿Por qué? Porque nunca le instruimos en el camino de Dios. Nunca le dimos un consejo. Nunca le estuvimos repitiendo estas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros como padres muchas de las veces somos flojos y no buscamos la palabra, no buscamos la dirección de Dios. Pensamos que el hacer hijos es simplemente como hacer un platillo más de comida. No, el tener hijos, Dios nos pone una gran carga en nuestra espalda. ¿Para qué? Para que nosotros guiemos a este pequeño en el camino de Dios, y que cuando este joven, este niño crezca, viva una vida feliz. Tenemos un enemigo que nos quiere ver sufrir a nosotros como padres, haciéndole daño a nuestros hijos. Por eso es que nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para que cuando ellos crezcan y empiecen a tener luchas, empiecen a tener momentos difíciles, se acuerden del consejo. Oh, mi papá decía que cuando esto se presentara tenía que orar a Dios. Oh, mi padre me decía que la palabra de Dios dice esto, dice aquello. Cuando te acontezca algo malo, busca a Dios. Cuando venga esto, la palabra de Dios dice esto. Tienes que actuar de esta manera. Tienes que temer a Dios. No hagas esto porque a Dios no le agrada. No hagas el otro porque esto va a traer consecuencias graves para tu vida cuando estés grande. Por eso es que Dios le da la encomienda al padre: instruye al niño en su camino. Y si vas a corregir a tu hijo, corrígelo, pero con la sabiduría de Dios. No lo hagamos con la sabiduría humana, porque solamente vamos a sembrar amargura en el corazón de este pequeño. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando el niño crece sin una instrucción de la palabra de Dios, es como que aquel niño va y caminando en una brecha oscura, que cuanto bache se le ponga enfrente va a caer. ¿Por qué? Porque la palabra es la lámpara, la palabra es la lumbrera a nuestro camino, y esta es la que nos da luz de no caer en pecados, de no caer en hoyos, de no caer en baches. Pero si cuando nosotros fuimos niños nadie nos instruyó en la palabra de Dios, es imposible que nosotros actuemos de una manera como si hubiéramos sido instruidos. Yo a la edad de 15 años conocí al Señor. De los 15 años para atrás yo no conocía a Dios. Mis padres no me instruyeron en el camino de Dios, y no les tomo reproche de eso, porque ellos tampoco fueron instruidos en el camino de Dios. Y es una cadenita que no fueron instruidos en la palabra de Dios, ni mis abuelos ni mis bisabuelos. Y esto es resultado de todo esto. Pero este es el gran problema por el cual muchos de nosotros no alcanzamos a ser instruidos, porque esta cadenita se rompió. Lo que dice Deuteronomio 6, verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y esta cadenita se rompió, y muchos hasta el día de hoy no tuvimos la oportunidad de ser instruidos. Pero a la edad de 15 años Dios me da la oportunidad de conocerle y instruirme en el camino de Dios. A la edad de 15 años nosotros ya razonamos, ya entendemos ciertas cosas. Por eso es que Dios hoy, a todas aquellas personas que no tuvieron la dicha de ser instruidos en el camino de Dios, pero que hoy está oyendo este mensaje, Dios le da la oportunidad de que se instruya. Usted ya tiene la capacidad de decidir: ¿me instruyo o no me instruyo en el camino de Dios? Mis padres no me instruyeron, pero hoy se me está presentando la oportunidad para que cuando yo tenga hijos los sepa instruir, y no sufran ellos ni sufra yo, sino que los vea felices y los vea gozando de la bendición de Dios. Así que hermanos, hermanas, todos los que tenemos la dicha de ser padres, tenemos una gran encomienda de parte de Dios. Y si nosotros no hacemos esto, venimos a ser partícipes de la desobediencia y despreciar la palabra de Dios. Muchas de las veces por la debilidad, por la flojera, por la desidia, preferimos que nuestros hijos estén viendo televisión, o que nuestros hijos estén allí plasmados a un teléfono, a una tableta, para que no nos den lata, para que nos dejen hacer nuestras actividades. Y muy pocas de las veces el padre se toma de su tiempo para repetir las palabras que Dios le mandó.
para instruir a este pequeño en el camino de Dios. Y es un peligro grande al que nos estamos enfrentando, tanto el padre como el hijo, cuando el padre no instruye al hijo. El padre, porque cuando crezca lo va a ver sufrir y se va a lamentar. El hijo, porque su padre no lo instruyó y no supo tomar decisiones, porque el padre no lo enseñó a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Hoy en día vemos jóvenes perdidos en la droga, en el alcohol, en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque los padres no les enseñaron a trabajar, a ser honestos, a agarrar un martillo, una pala. Y cuando crecen sin saber hacer nada. Se ahogan en un vaso de agua y les es difícil ganarse el pan de cada día. Pero cuando viene alguien y le dice: mira, yo te voy a dar 2,000 pesos, nomás es necesario que lleves esta bolsita de aquí para allá, al joven se le hace re fácil ganarse esos 2,000 pesos y se involucra en caminos de pecado, de muerte. Y el padre sufre. El padre sufre al ver a su hijo involucrado en la droga y el alcohol, involucrado en el narcotráfico. Amados hermanos y amigos que están escuchando este mensaje, Dios pone una gran encomienda tanto como al que conoce de Dios y al que no conoce, al que ha decidido servirle y al que no ha decidido todavía. Dios le ha puesto una encomienda. La única diferencia es que el que conoce a Dios y ha decidido servir a Dios, conoce la Escritura o debería conocerla. Y el que no conoce a Dios y el que no ha decidido seguir a Dios, la diferencia es que no conoce que este mandato Dios se lo pone al Padre. Y seguramente así como el que no conoce a Dios ha sufrido tanto en la vida y ha hecho cosas que realmente lo excluyen de la salvación, así va a crecer este pequeño. Pero damos gracias a Dios que a pesar de que nosotros no fuimos instruidos en el camino de Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de alcanzar la salvación y de ser salvos, de conocer su palabra. Satanás también está haciendo su lucha. El plan de Dios es salvar a todo el mundo y que nadie perezca, pero Dios no lo hace a la fuerza. Y el plan de Satanás también es llevarse sus almas, sus seguidores, el día que sea echado al lago de fuego, porque Satanás ya está condenado. Por eso es que él hace la lucha de que el hombre no sea salvo, sino que vaya con él a la condenación. Hoy en la actualidad podemos ver cuánto ha avanzado la maldad, que aún los niños de 5 años que traen un teléfono en la mano ya están allí expuestos a ver pornografía y programas para adultos en su teléfono. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si mete maldad a la vida de este pequeño, cuando este niño crezca va a ser un joven, un adulto pecador, malo, desobediente a Dios. Y allí es donde entra ese desafío, ese reto con los padres que tienen el conocimiento de Dios, que es, allí tenemos que hacerle guerra a Satanás y principalmente por obediencia a Dios y por el bien nuestro y de nuestros hijos. Así que, hermanos, amigos que nos escuchan a través de este mensaje, instruye al niño en su camino, que aun cuando él fuere viejo no se apartará de él. Sin lugar a duda, yo estoy seguro que cuando este niño crezca, va a resonar la palabra de Dios en su corazón. Se va a recordar de las palabras que usted le hablaba mientras iban a donde quiera que iban, mientras estaban en su casa. Así que Dios bendiga a todos los que vieron el video hasta este punto. Deseo de todo corazón que haga eco en cada corazón. Así que haga eco en mi corazón día tras día, porque Dios me ha dado la dicha de ser padre. Y sin lugar a duda creo que esta es la dicha más grande de la cual puede gozar el hombre. Así que Dios bendiga a todos los que estuvieron hasta este punto de este mensaje. Deseo de todo corazón que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y que su palabra haga eco en su corazón. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos.